vivimos con ansia, dolor, vacíos, angustiados, desolados, decepcionados. Nos abandonamos, nos retiramos, nos dividimos, perdemos la fe. ¿Cuál es el camino? Tenemos hambre y sed de Dios. Jesucristo es el único camino, el único Salvador, la única vida, la única verdad. Consolidemos nuestra fe con Monseñor Felipe Arizmendi. En este programa conozcamos más a fondo los cimientos de nuestra fe católica. Consolidemos nuestra fe. Muchas gracias por permitirnos compartir este nuevo programa con ustedes. Disculpen que en FM 93.3 se está escuchando demasiado ruido. A veces son problemas de la lluvia y algunas ramas de árboles que no han podido quitar allá de nuestra antena en el Cerro Huitepec. Pero esperamos que en estos días, que ya nuestro ingeniero va a tener un poco de más tiempo, se pueda remediar este problema. Doy un saludo muy cariñoso a quienes nos siguen por internet y que se conectan desde las emisoras católicas de Comitán. Gracias, doctor Tito y colaboradores. Desde la emisora de Trinitaria, gracias, Padre Tono, Chema y compañía, que allá nos hacen favor de difundir este programa. Gracias también a Nereo en Comalapa y a su familia que difunde este programa. Esta tarde ya no están con nosotros las hermanas misioneras del Sagrado Corazón y Santa María de Guadalupe. Ya terminaron sus actividades en el Colegio Tepeyac y volverán hasta fines de agosto. Pero para algunos programas me acompaña la apreciada profesora Olga Rosa Ballinas, supervisora aquí de esta zona. Yo pensaba que ya tenía vacaciones, pero parece que no. Maestra, bienvenida. Muchas gracias, Monseñor Felipe. Gracias por invitarnos. Ojalá seamos en la compañía perfecta. Pido al Espíritu Santo. Todavía no tenemos trabajo, estamos trabajando, pero nos dimos un tiempo para esto, que yo creo que esto nos va a fortalecer. A ver, maestra, ¿por qué no está de vacaciones? A ver, dígame si ya todo el mundo salió. Es por nuestro tipo de trabajo. La supervisoría recepciona documentación y entrega y da inicio toda la organización de zona y toda la organización para el nuevo ciclo. Entonces esta temporada nosotros no tenemos vacaciones. Válganos, yo pensé que aprovechándome de sus vacaciones nos iba a acompañar y le estamos dando más trabajo. No, de ninguna manera. Esto alivia nuestro espíritu, que a veces el trabajo aprisiona el espíritu, nos libera estas pláticas. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Recuerden, el objetivo de nuestro programa es consolidarnos, hacernos más sólidos en nuestra fe, no solamente para que no la perdamos, sino para que no la cambiemos también. Gracias a quienes han formado ya los nuevos grupos. Ya son 32, pero hace 8 días hubo 2 personas o 2 grupos que no alcanzamos a registrar a tiempo. Uno de aquí, de la finca San Martín, que la familia ojalá que nos pudiera llamar nuevamente para tenerlo aquí en nuestras listas, y otra persona también que se formó otro grupo, pero entonces ya serían 34 grupos. Hoy deberíamos tratar ya el segundo tema, titulado La interpretación de la Biblia por católicos y protestantes. Es un tema muy importante. ¿A qué se debe que teniendo la Biblia juntos, cada quien la entienda a su manera? Porque ellos una misma frase la entienden de una manera y nosotros la entendemos de otra. Es un tema sumamente importante. No lo vamos a abordar en esta ocasión,
sino que lo dejaremos para unos sábados subsiguientes, en que yo estaré de vacaciones en agosto, y lo tratará Monseñor Enrique Díaz, nuestro obispo auxiliar, que es especialista en la Santa Biblia. Por eso vamos a brincarnos al tema tercero, que es un tema apasionante, con el que siempre nos ofenden, nos molestan, nos inquietan hermanos de otras religiones, que es el tema 3, el culto a las imágenes. Lo tienen en su folleto, quienes lo poseen, en la página 19. Les ruego que a los grupos o las familias o personas que nos siguen tomen su folleto en la página 19 y juntos vamos a cantar este canto que nos ayuda, como en otras ocasiones, a cantar la alegría de estar unidos en la fe y en el amor, a sentir en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Les invito a que lo cantemos. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Es un canto bellísimo, sumamente sencillo, ya lo hemos cantado otras veces, ojalá que nos lo vayamos aprendiendo ya de memoria. Lo entonamos nuevamente. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Tomamos también como oración inicial la que tienen ahí sugerida, es del Salmo número 8, que tiene como título Majestad del Señor y grandeza del ser humano. Escogí este salmo porque efectivamente nos habla de la grandeza de Dios. Nadie como Dios, Él es el Señor, pero Él nos ha hecho a su imagen y semejanza, nos ha llamado a ser grandes como Él, a ser santos como Él, a ser sus propias imágenes. Vamos a decir nosotros en dos coros, pero también en sus grupos o familias, digan este salmo, que es una oración de alabanza al Señor. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando gusten, pueden repetir este salmo en sus casas. En estos programas estamos reflexionando sobre temas muy importantes de nuestra fe. Entre otros temas, vamos a analizar por qué bautizamos a los niños, si Jesús se bautizó a los 30 años. ¿Por qué celebramos la misa? ¿Quién la inventó? ¿Quién celebró la primera misa? ¿Qué significa? ¿Por qué veneramos a la Virgen María y las imágenes de Cristo y de los santos? Y sin embargo no somos idólatras. Hace poco, allí en la comunidad de Yastinín, algunos hermanos protestantes fueron prohibidos de continuar ahí predicando porque empezaron a ofender las imágenes de los santos. El santo patrón es San José,
y dijeron: ese es un guarachudo, así, ofensivos, ese es un barbón, y tiren sus muñecos. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar nosotros sobre estos temas que son apasionantes. Otros temas: ¿por qué tenemos papa? ¿Qué significa el papa? ¿Qué significan los obispos, los presbíteros y los diáconos? ¿Por qué hacemos la confesión? ¿Por qué nosotros celebramos los domingos y no los sábados? Estos temas tan importantes se encuentran en un folleto que escribí titulado Consolidemos nuestra fe, y que nos sirve como libro de texto. En los sábados de hace 8 y 15 días analizamos el primer tema, que es el fundamento de la fe católica, que está en las páginas 11 a 14. Explicamos que nuestra fe tiene su fundamento central en Jesucristo, quien nos ha revelado quién es Dios y cómo es, pues Él mismo es Dios. Nuestra fe nos dice que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso lo empezamos a ver hace 15 días. Hace 8 días insistimos en la importancia de Jesucristo para nuestra fe. Como nos decía San Pablo, un apasionado por Cristo, Él es nuestra vida, nuestro todo. Jesucristo y el misterio de la Santísima Trinidad son el fundamento de nuestra fe católica. Así lo reflexionaban también los grupos, las familias y las personas que nos acompañan en estos programas desde sus casas. Recuerden que este programa no es para que hable solo el obispo, sino que es una oportunidad de que la misma comunidad diga su palabra, y así entre todos nos ayudamos a crecer en la fe. Por ello he sugerido que se formen grupos de trabajo en sus casas, con vecinos o familiares, y allí siga este programa. Reflexionen las preguntas que les propongo cada 8 días, me envíen sus respuestas y así todos reflexionemos sobre los temas. Es un método participativo, interactivo, no pasivo. Gracias pues por su interés. Muchas personas nos siguen en forma personal. Lo importante es que muchos intercambiemos sobre estos temas. Recuerden también que quienes no tengan el folleto que escribí, titulado Consolidemos nuestra fe, lo pueden adquirir en esta emisora al precio de 10 pesos, costo de su edición, o en la curia diocesana o con sus párrocos. O también lo pueden bajar gratuitamente de la página de la diócesis, www.diocesisdesancristóbal.com.mx. Antes de pasar al segundo tema, sobre las imágenes, vamos a leer algunas de las respuestas que nos llegaron hace 8 días y que ya no tuvimos tiempo de pasar al aire. Hice hace 8 días 2 preguntas. ¿Por qué decimos que el Papa es vicario de Cristo? ¿Por qué decimos que la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo? Entonces le pido a la maestra Olga Rosa que nos lea las respuestas que nos llegaron hace 8 días a la primera pregunta. ¿Por qué decimos que el Papa es vicario de Cristo? La familia Aguilar Muñoz nos dice: porque es a quien se le deja encargada la Iglesia y es designado sucesor de Pedro, a quien Jesús dio su lugar. También la familia Hernández de Nachic: porque es el sucesor de Pedro y Cristo así lo quiso para cuidar a las ovejas de Cristo. También de Socoltenango: porque es el sucesor de Pedro, porque Jesús le dijo a Pedro que él era la primera piedra de la Iglesia. Muy bien, son respuestas muy atinadas. Muchas gracias a quienes nos las mandaron, la familia Aguilar Muñoz, la familia Hernández que nos escucha en Nachic, son de los más perseverantes, y alguien también de Socoltenango. Nos da mucho gusto que llegue la señal hasta allá. Les comento que hoy vengo de Tila, y allá en la parte más alta de Tila se estaba oyendo nuestra emisora, y está lejísimos. Se oye más allá de Oxchuc, en Ocosingo no, porque está en un agujero, pero en la parte alta, allá cerca de Temó, se sigue oyendo hasta antes de entrar a Bachajón. Y en días pasados, miércoles, jueves y viernes, estuve por allá por Huitiupán, y cuando no está trabajando Radio Resistencia, nos oímos hasta Huitiupán, sobre todo en las partes altas. Entonces hay mucha cobertura, y por eso me da mucho gusto que desde Socoltenango nos estén escuchando y participando. No tengo ningún otro comentario porque sus respuestas son muy atinadas. La segunda pregunta de hace 8 días decía:
¿por qué decimos que la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo? Y la maestra va a leer las respuestas que nos llegaron hace 8 días. La familia Aguilar Muñoz nos contesta: porque nuestra iglesia está fundada en Cristo. La familia Hernández de Nachic nos dice que estableció la iglesia cuya cabeza es el mismo Jesús, para ahí poder orar y alabar a Dios y a unirnos en la fe. Hay un anónimo también: la fundada para que sigamos su ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de Socoltenango también nos responde: para mí Cristo es el motivo de mi vida, porque antes vivía por vivir, ahora vivo solo para Él. Gracias por estas bellas respuestas. Entonces, ¿por qué decimos que la Iglesia Católica es la verdadera? Dice la familia Aguilar Muñoz, dice porque la fundó así Jesucristo. Es obvio, está claro en la Biblia. Y sobre este tema abordaremos las citas bíblicas más ampliamente en otro tema. La familia Hernández de Nachic, aquí hay una pequeña confusión. Dice, estableció la iglesia cuya cabeza es el mismo Jesús. Es cierto. Dice, para ahí poder orar. Bueno, aquí está confundiendo la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, con la iglesia, el templo, la capilla, la ermita. Es decir, en la ermita se reúne la iglesia, y por eso le llamamos iglesia, porque contiene a la iglesia, que es la comunidad de los creyentes. Y luego el que no dio su nombre, decimos anónimo porque no dejó su nombre, pero no es una ofensa. Dice, dejó fundada su iglesia para que sigamos su ejemplo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo esencial en la iglesia, amarnos unos a otros. Porque si decimos estamos en la verdadera iglesia y no nos amamos, con el egoísmo, con el desamor, estamos demostrando que no somos fieles a la iglesia de Jesús. Y quien nos comparte desde Socoltenango dijo una respuesta que todavía es de las preguntas anteriores. Dice, para mí, Cristo es el motivo de mi vida. Antes vivía por vivir, ahora vivo solo para Él. Bellísima respuesta. Ya no se refiere propiamente a la iglesia, aunque esta persona es iglesia, y eso es lo que le da sentido a ser iglesia. Dice, para mí, Cristo es el motivo de mi vida. Antes vivía por vivir, ahora vivo solo para Él. Muchas gracias a los grupos, a las familias y a las personas que siguen este programa y participan con sus comentarios. Vamos pues a pasar ahora al tema apasionante sobre el culto que los católicos damos a las imágenes y no por ello somos idólatras. Tomen su folleto en la página 19 y vamos a escuchar lo que se nos dice allí en la introducción. Los protestantes atacan a los católicos diciendo que somos idólatras, que adoramos a las imágenes, siendo que Dios prohibió hacer imágenes y darles culto. En efecto, en la Biblia hay muchas partes en que Dios ordena a los israelitas no hacer imágenes de dioses, pues el Señor es único y no hay más Dios que Él. En las culturas vecinas de Israel era muy común que los pueblos tuvieran ídolos, como si fueran verdaderos dioses, y eso era lo que el Señor quería impedir. Pero en realidad, ¿los católicos somos idólatras? ¿Dios prohíbe en verdad hacer imágenes y darles culto? Veamos estos puntos con detalle en la Biblia. Fíjense que este es un tema constante. Ayer que venía conmigo alguien desde Huitiupan, hablábamos de esto, y es una persona que fue católica de la tradición, después anda ahora buscando otras religiones, y hablábamos de estos temas. Hablamos de la cruz y de muchas otras cosas. Y son personas buenas, de buen corazón, pero que a veces leen una cita de la Biblia y no leen otras, o no las leen en su contexto completo. Efectivamente, vamos a ver, hay algunas citas en que Dios explícitamente prohíbe hacer imágenes, pero hay otras en que ordena hacer imágenes. Bueno, de eso vamos a hablar en este tema tan apasionante. Pero para empezar, vamos a escuchar una cita bíblica que la tienen ahí sugerida en su folleto en la página 20, que es Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Es como una cita que nos va a fundamentar lo que vamos a analizar.
Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas las fuerzas, y después viene en este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo: no estás lejos del reino de Dios, y debes de esto. Nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Gracias, maestra. Qué bello texto. Con este nos ligamos con los temas anteriores a lo fundamental. ¿Cuál es lo fundamental en la Iglesia? Estos mandamientos centrales. El primero es: ama a Dios. No hay otro Dios más que el Señor. Nosotros no tenemos más dioses. Los santos no son dioses. El único Dios es el Señor. Y en eso estamos todos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y en eso no lo discutamos. Estamos de acuerdo. Hay un solo Dios, el único Señor. Las imágenes no son dioses. Y si alguien dice que las imágenes son dioses, está en un error total, garrafal. No es lo correcto. Pero no nos podemos quedar solamente en decir: pues Dios, 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 Dios. Vamos a ver cómo Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Y por eso Jesús dice con toda claridad: el segundo mandamiento es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo, porque somos imágenes de Dios. Entonces, mandamiento central: el amor a Dios y a nuestro prójimo. Padre Dios, tú eres nuestro único Señor, tú eres nuestro único Dios. No creemos más que en ti. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Jesús, tú eres nuestro único Redentor, nuestro único Salvador. Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Como decía tu apóstol Pablo, tú eres imagen perfecta de Dios porque eres Dios. En ti Dios se revela, tú eres la imagen perfecta de Dios, tú eres imagen. Te has hecho imagen visible. Dios es invisible. Te vemos a ti, tú has hecho lo invisible, lo has hecho visible. Bendito sea Señor Jesús, porque tú eres la imagen de todas las imágenes, porque eres la expresión visible de lo que es Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres un solo Dios con el Padre y con el Hijo. Te veneramos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias y te pedimos que nos asistas no solamente en estos temas, sino en toda la consolidación de nuestra fe. Ven, Espíritu Santo, que te necesitamos para mantenernos siempre firmes a la palabra de Dios. Sigamos ahora con el tema. Sigan allí su folleto. La profesora Olga Rosa nos va a leer lo que está en la letra A y lo iremos comentando porque son las citas sumamente importantes. Si tienen su Biblia, tómenla por favor. En el Éxodo 20, del 3 al 5, aparece la prohibición de hacer imágenes y darles culto, pero hay que entenderla en el contexto histórico y bíblico. La gente era muy dada a hacer dioses a su gusto, a su medida, incluso según sus pasiones. Un ejemplo es cuando Moisés no aparecía porque estaba hablando con Dios en el Sinaí. La gente exigió a Aarón que le hiciera el becerro de oro como si fuera su Dios. Vamos a escuchar exactamente esta cita que atendió la hermana Olga Rosa, la profesora Olga Rosa, una hermana también,
En Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 5, dice textualmente: no habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Oigan, qué palabra tan clara. Si Dios dice aquí, versículo 4 del capítulo 20, no te harás escultura ni imagen alguna de nada. Oye, entonces está claro. Entonces, ¿por qué los católicos tenemos imágenes? Pues los católicos estamos en contra de lo que ordena Dios. Los católicos entonces estamos desobedeciendo la Biblia. Oigan, pues cuando alguien lee solo esta cita y no otras, con razón se cambian de religión. Pero es por ignorancia, porque no leen completa la Biblia, solo algunas frases aisladas. Vamos a leer la Biblia completa y entenderemos por qué Dios dice: no te harás escultura ni imagen alguna. Pero ustedes si lo ven en el contexto, el versículo 3, no habrá para ti otros dioses delante de mí. No habrá para ti otros dioses. ¿Qué significa? Que las imágenes no son dioses. Si tú consideras que una imagen es Dios, estás mal. Las imágenes no son dioses. Las imágenes solamente son eso, imágenes. Como una fotografía. Una fotografía no es tu papá, no es tu mamá, no es tu novio, no es tu novia, no es tu hijo ni tu hija. Una fotografía de alguien es solo una fotografía. Tu credencial de lector tiene tu foto. ¿Tú estás ahí en la foto? Pues sí, no, está tu foto, pero no estás tú vivo en persona. Las imágenes son solamente eso, imágenes. No son dioses, tú no eres Dios. Dios efectivamente es celoso de sí mismo. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Si nos quedáramos solo con estas citas, pues habría que efectivamente tirar nuestras imágenes, porque si fueran dioses estaríamos en contra de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Dios es muy claro, Dios, pues como dice ahí la letra A de nuestro folletito, la gente era muy dada a hacerse dioses a su gusto, a su medida, incluso de sus pasiones. Maestra, ¿se acuerda de un dios del trago de los griegos? Se llamaba Baco. Era un dios de los sí. Griegos, era entonces de sus propias pasiones, el dios Baco. Entonces, si tú te emborrachabas, le dabas culto al dios Baco. Vaya, qué cosas tan absurdas. Entonces, vivía Israel así en medio de estos pueblos idólatras, y por eso Dios quiere educar por medio de Moisés a su pueblo. Miren, un ejemplo muy claro, como dice ahí nuestro folletito, es lo que hizo el pueblo de Israel, que le exigió a Aarón que le hiciera un becerro de oro como si fuera su Dios. Lo pueden ver claramente en Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 35. No lo leo completo porque es largo, pero todos conocemos esa escena. Entonces, ¿dónde está Moisés? Saber. ¿Dónde está Dios? Saber. ¿Y qué dice el pueblo a Aarón, hermano de Moisés? Haznos un Dios, porque ese Moisés sabe dónde quedó. Un Dios que lo tengamos cerca. Y les hizo un becerro de oro. ¿Qué pasó? Baja Moisés, se da cuenta, se enoja, tira las tablas de la ley, hace que destruyan ese becerro, se los hace beber porque lo pasan en agua, y les da una regañada de esas de las buenas, con toda razón. Entonces es justo, los ídolos no valen, no son dioses de ninguna manera, pero eso es un peligro. En alguna ocasión, explicando estos temas, algunos hermanos de la tradición se molestaron conmigo, porque decían, pues ¿cómo que no son dioses? Pues les digo, no son dioses, pero algunos como que no se les ha explicado suficientemente que no son dioses, son representaciones de los santos o de la Virgen, pero no son la imagen de yeso, de papel, o de mármol, o de oro, o de plata, de lo que sea.
no son el Dios, son solamente imágenes. Pero este tema lo vamos a seguir abordando porque es sumamente interesante. Entonces, ¿qué sentido tiene que tengamos imágenes? Vamos ahora a continuar con lo que tiene su libro de texto, que es la letra B, ahí de la misma página 20, para que sigamos leyendo lo que ahí se indica. Dios mismo nos hizo a su imagen y semejanza. Génesis del 26 al 27. Si Dios nos hizo ser su imagen, debemos respetarlo en los demás, que son imágenes vivas de Dios. Todos somos imágenes de Dios, por ello, Él nos invita a que seamos santos como Él es santo. Tenemos las citas bíblicas, Levítico del 11 al 44-45, y el 19 al 2, 20 del 26, y Colosenses del 1 al 2, Efesios del 1 al 4, y Filipenses del 4 al 21, y Primera de Pedro, capítulo 1, del 15 al 16, para podernos profundizar en este tema. Jesús mismo es imagen. No se angustien demasiado, que leyó muy rápido las citas la maestra, las tienen allí en su folleto, pero vamos a ir repasando una, por lo menos las más importantes. La primera, lean, si tienen su Biblia a mano, libro del Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 27. Capítulo 1, versículos 26 y 27. ¿Qué dice? Versículo 26. Dijo Dios: hagamos el hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza, y dominen en los peces del mar, en las aves del cielo, en los ganados y en todas las alimañas, y en toda sierpe que serpea sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios el hombre a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. ¿Está claro? Es lo primerito que dice antes del libro del Éxodo, que es después. Aquí es el origen, lo primero. ¿Cómo hizo Dios al ser humano? A su imagen. Entonces, ¿está prohibido hacer imágenes? Dios nos hizo a su imagen. Entonces, prohíbele a Dios. Dios, está prohibido que hagas imágenes, porque tú dijiste que no hay que hacer imágenes. Entonces, Dios, estás equivocado. Dios, estás mal. Dios, estás en un error. Estás haciendo imágenes. Y más adelante prohíbe hacer imágenes. ¿Qué significará esta aparente contradicción? Miren, hay cosas bien interesantes. Si Dios nos hizo ser su imagen, debemos respetarlo en los demás, que son imágenes vivas de Dios. Tú eres imagen de Dios. Tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hija, tu vecino, tu vecina, son imagen de Dios. El bolito de la calle tirado en la calle es imagen de Dios, pues un poco distorsionada, pero es imagen de Dios. Tu abuelito y tu abuelita, a quienes quizá a veces consideras un estorbo, son imagen de Dios. Aquella persona que es tu enemiga, tu vecina, tu vecino, alguien que te hizo daño, nos duele muchísimo, pero también es imagen de Dios. Todo ser humano es imagen de Dios. El ser que apenas empieza a existir en el seno materno, aunque tenga unos segundos de existencia y aún no esté conformado, es imagen de Dios. Por eso la Iglesia nos pide que respetemos nuestros cuerpos. Durante mucho tiempo se prohibió hacer la incineración, porque se consideraba una falta de respeto. Hoy no, porque ya hacen falta espacios en los panteones. Entonces la Iglesia permite la incineración siempre y cuando se haga con todo respeto. ¿Por qué? Porque somos imagen de Dios y hay que respetarnos. Entonces respeta a tu prójimo, que es imagen de Dios, aunque te caiga mal. Tu enemigo y tu enemiga son imágenes de Dios. Tú eres imagen de Dios. Valórate. No digas, es que no fui a la escuela. Eres imagen de Dios. Es que no sé leer ni escribir. Eres imagen de Dios. Es que tengo un carácter muy feo. Eres imagen de Dios. Es que no tengo dinero. Eres imagen de Dios. Es que estoy enfermo y ando cojeando. Eres imagen de Dios. Valórate.
tú vales mucho, tú eres imagen de Dios. Dios te hizo así para ser precisamente su imagen. Miren, aquí agregamos una frase que no está en sus folletos, pero es bien interesante para que comprendamos este tema tan apasionante. Jesús mismo es imagen, pues en Él se nos ha manifestado Dios. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Si Jesús también es imagen, porque así lo quiso Dios, no está prohibido tener imágenes. Jesús, con su cara, con sus manos, con su cuerpo, nos hace visible a Dios que es invisible. Necesitamos imágenes para acercarnos a Dios. Lean ese texto bellísimo, que repito, no está en sus folletitos. Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Es frase explícita de palabra de Dios. Él, sin Jesús, Cristo, es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Jesús es imagen. Entonces, ¿está prohibido hacer imágenes? Miren, Jesús, el ser humano por excelencia, es imagen de Dios invisible. Repito, Dios se hace visible ahí. Oímos a Dios, vemos a Dios, palpamos a Dios ahí, en Jesús. Entonces, todo ser humano, y sobre todo Jesús, que es el culmen de la persona humana, del ser humano, es imagen de Dios. Pero volvamos un poco a las citas que están al final de la letra B, porque si somos imagen de Dios, Dios nos invita a que seamos santos como Él es santo. Hay muchísimos textos. Por ejemplo, pueden ustedes leer el libro del Levítico, capítulo 11, versículo del 44 al 45. Es bien interesante lo que ahí Dios mismo nos dice. Entonces, Levítico, capítulo 11, versículos del 44 al 45. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Versículos 44 y 45. Yo soy Yahvé, su Dios. Santifíquense, sean santos, pues yo soy santo. No se hagan impuros con ninguno de estos bichos que se arrastran por el suelo, pues yo soy Yahvé, el que los ha sacado de la tierra. Sean pues santos, porque yo soy santo. Si somos imagen de Dios, estamos llamados a ser santos. Tú y yo estamos llamados a ser santos. Entonces, cuando tenemos imágenes de los santos, es de aquellas personas que más han vivido de acuerdo con la palabra de Dios. El único santo por excelencia es Dios. Jesucristo es el santo de los santos, el Espíritu Santo es santo. Pero Dios quiere que tú y yo seamos santos. Cuando veneramos a la Madre Teresa, al Beato Juan Pablo II, nos consideramos santos porque vivieron de acuerdo con la palabra de Dios. Alguien dice, es que yo no quiero santos, el único santo es Dios. Pues dile a Dios que por qué quiere que seamos santos. Dios nos ordena que seamos santos. Eso es sumamente claro. Sean santos porque yo soy santo. Levítico capítulo 11 versículo 45. Sean santos porque yo soy santo. Entonces, si tenemos las imágenes de los santos, pues son aquellos santos que se han parecido más a la palabra de Dios y que nos dan un ejemplo para que tú y yo seamos santos. No están en lugar de Dios, es para que te lleven a Dios. Ellos no son Dios. Ellos se santificaron estando cerca de Dios. Si tú y yo nos acercamos a Dios, también seremos santos como Dios quiere que seamos santos. También lo podemos ver en muchas partes. Por ejemplo, en Levítico, capítulo 19, versículo 2. El mismo libro de Levítico, capítulo 9, versículo 2. Habló Moisés a la gente diciendo, Yahvé a Moisés diciendo, habla a toda la comunidad de los hijos de Israel y diles, sean santos porque yo Yahvé su Dios, soy santo. Soy santo. Y esto lo encontramos en muchas partes. El mismo capítulo 20, versículo 26 del libro del Levítico es muy claro. Sean pues santos para mí, porque yo Yahvé soy santo, y los he separado de entre los pueblos
para que sean míos. Podríamos también leer claramente la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Vean lo que dice San Pablo a los creyentes, ya a los fieles cristianos. Porque alguien podrá decir, eso fue el Antiguo Testamento. No, la palabra de Dios es Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué dice San Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2? Es muy claro. Dice: yo saludo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, de nosotros y de ellos. Vean lo que dice San Pablo. Dice: yo los saludo a ustedes que son la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Es decir, en Cristo podemos y debemos ser santos. Entonces, ¿por qué extrañarnos de que tengamos santos? Pues son los que trataron de vivir de acuerdo con la palabra de Dios, empezando por la Santísima Virgen María, mujer santa, sin pecado. Y si hablamos de San Pedro, San Pablo, San Juan, San Felipe, San Mateo, San Juan Dieguito, son santos porque Dios quiere que lo seamos. Si seguimos leyendo otras citas, es muy claro, la palabra de Dios, pues no quisiera yo cansarles con citas, pero es bellísimo. La carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 4. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 4. Dice: nos ha elegido en Él, en Cristo, antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor. ¿Qué es lo que nos hace santos? El amor. ¿Quieres ser santa, santo? Ama. Ama a Dios y ama a tu prójimo, y serás una persona santa. Y por no dejar, habría muchas otras citas. Filipenses capítulo 4, versículo 21. Filipenses capítulo 4, versículo 21. ¿Qué dice San Pablo a los de Filipos, la comunidad por allá por en Grecia? Saluden a todos los santos en Cristo. Les saludan los hermanos que están conmigo. Y versículo 22. Les saludan todos los santos, especialmente los de la casa del César. ¿Qué caray? San Pablo llama santos a los que viven con él, dice, los que están conmigo. Les saludan todos los santos, especialmente los de la casa del César. Es decir, en la casa del emperador también hay santos. Hay gente que se porta bien, aunque viven en la casa del gobernador, o del emperador, o del rey. ¡Qué palabra tan bella! ¡Qué palabra tan bella! Podríamos leer primera carta de San Pedro, capítulo 1, porque es bien interesante también este texto. Primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16. Pues primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 16. ¿Qué dice? Versículo 15. Más bien, así como el que les ha llamado es santo, así también ustedes sean santos en toda su conducta, como dice la Escritura: serán santos porque yo soy santo. ¿Está claro? Entonces, ¿está prohibido hacer imágenes? Pues Dios nos hizo su imagen y semejanza, y nos hizo su imagen y semejanza para que seamos santos. Entonces, ¿por qué nos extrañamos de que tengamos? Ojalá tengamos más santos. Ojalá hubiera más santos, usted y yo, que fuéramos más santos. Sigamos todavía en la letra C de su folleto otras frases de San Pablo que son sumamente interesantes. Lo que nos dice ahí, San Pablo llama santos a los fieles creyentes, por ejemplo, en el que creen en Roma, que están creyendo y que están viviendo en Roma. Si lo podemos ver ustedes, Romanos capítulo 1, versículo 7, maestra. Sí, que están en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado, ha consagrado, y que Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor, les lleguen la gracia y la paz. Desde hace mucho tiempo, Pablo desea visitarlos.
Gracias. Pues está hablándoles a los romanos, dice, cómo Él los llamó, versículo 5, para predicar la obediencia de la fe, entre todos los gentiles, dice, versículo 6, entre los cuales se cuentan también ustedes llamados de Jesucristo, versículo 7, a todos los amados de Dios que están en Roma, santos por vocación, a ustedes gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si volvemos a leer lo que ya leíamos hace rato, 1 Corintios capítulo 16, versículo 1, vamos a escuchar nuevamente lo que ya hace rato nos decía. Respecto a la colecta en favor de los santos, sigan también ustedes las normas que di a las iglesias de Galacia. Sí, es 1 Corintios capítulo 16, versículo 1, dice, en cuanto a la colecta en favor de los santos, a veces tenemos textos un poco diferentes, pero el contenido es el mismo. En cuanto a la colecta en favor de los santos, hagan también ustedes conforme a las normas que he dado a las iglesias de Galacia. Si cada primer día de la semana reúnanse y junten algo para la gente pobre. ¡Qué textos tan bellos! Entonces, con estos textos vamos a empezar a trabajar en los grupos, listos para las preguntas que quiero compartir con ustedes. Primera pregunta, ¿cómo les respondes a quienes dicen que somos idólatras? Primera pregunta. Va a haber muchos elementos más en la sesión esta y la siguiente y dentro de 15 días. Es un tema que vamos a tratar durante 3 sábados. Pero ya puedes tú empezar a decir tu respuesta. ¿Cómo les respondes a quienes dicen que somos idólatras? ¿Tú qué les dirías? ¿Tienen razón o no tienen razón? Segunda pregunta. ¿Cómo podemos ser imágenes de Dios? Es decir, santos. ¿Cómo podemos ser imágenes de Dios? Es decir, santos. Repito las 2 preguntas. Primera, ¿cómo les respondes a quienes dicen que somos idólatras? Y la segunda, ¿cómo podemos ser imágenes de Dios? Es decir, ¿cómo podemos ser santos? Recuerden, manden sus respuestas en mensaje de texto al celular clave 967, número 101-2955. Pero si no tienen forma de enviar mensaje de texto por celular, pueden hablar por teléfono al cabina de aquí. Aquí están tanto Claudia como Paco para poderles escuchar. Ellos anotarán también sus respuestas, aunque no sea en celular de mensajes de texto. O pueden mandar también su opinión al chat de la Radio Tepeyac, www.radiotepeyac.com. Recuerden pues, clave 967-101-2955. Vamos a pasar música suave durante estos 10 minutos. En 10 minutos esperamos que ustedes nos empiecen a mandar sus respuestas, por favor. Monseñor Felipe Arismendi está al micrófono. Consolidemos nuestra fe. Regresamos.
Somos discípulos y misioneros de Cristo. Consolidemos nuestra fe con Monseñor Felipe Arizmendi.
Monseñor Felipe Arizmendi está de nuevo con nosotros para que juntos conozcamos más a fondo los cimientos de nuestra fe católica. Consolidemos nuestra fe. Muchas gracias por las respuestas que ya nos están llegando. La maestra va a ir leyendo algunas de ellas. Anónimo nos mandan: los santos son ejemplo de vida humana porque vivieron amando como lo dice Dios. He leído vida de santos. Efectivamente, como alguien es santo, dice, vivieron amando como lo dice Dios. Como dice esta persona que no dijo su nombre, dice, yo he leído vidas de santos, y efectivamente los santos por eso son santos, porque viven como Dios ama y se hacen semejantes a Dios, así es, sin ser dioses. ¿Qué otra respuesta llega, hermana? De Zagales del Buen Pastor de San Ramón nos dicen: idólatras son quienes adoran un ídolo. Nosotros tenemos imágenes, pero no las adoramos. Solamente se debe adorar a Dios por ser creador, a las imágenes de los santos y el de la Virgen María. Efectivamente, gracias. Estos zagales del Buen Pastor de San Ramón son muy creativos y muy dinámicos y muy participativos. Casi en todos los programas están participando. Efectivamente, idólatra es quien adora un ídolo. Dice, nosotros tenemos imágenes, pero no las adoramos. Las veneramos, que no es lo mismo que adorar que venerar. Venerar es respetar, atender, pero no es adorar. Cuando Dios dice, no les den culto, no les den culto como Dios. No les den culto como Dios. ¿Por qué? Porque el culto es a Dios, es para Dios. Pero la veneración es como tú respetas a tu papá y a tu mamá. Es una veneración, veneremos la bandera, no porque sea Dios, sino es una cierta forma de respeto. Gracias a los zagales. También tenemos a la familia Hernández López, que nos dice que también ellos serían idólatras, porque también ellos celebran el Día de las Madres, sus cumpleaños, y que no utilicen billetes ni monedas, porque tienen imágenes y no idolatramos, sino veneramos. Bueno, varias respuestas aquí de la familia Hernández López. Dice, pues entonces que no celebren ni el Día de las Madres, porque las madres las queremos, las respetamos, las veneramos. Incluso alguien dice a veces, mi madre adorada. Bueno, adorada no porque sea Dios, sino significa muchísimo respeto. O alguien le dice a su hijo, a su novio, a su novia, es mi adoración. No en el sentido material de la palabra, sino de respeto y de cariño que se le tiene. Y dicen, bueno, que no utilicen billetes, monedas, porque tienen imágenes. Tienen razón. Dile, a ver, tú no puedes usar billetes ni monedas, dámelas a mí, que yo sí puedo usarlas. Verás que no te las dan. Nada más a veces son formas de molestar. El señor Cayetano de Jonachoc Larrainzar nos dice, yo le respondo que no es lo mismo imagen que un ídolo, por eso no somos idólatras. Me da mucho gusto que de Jonachoc, de San Andrés Larrainzar, nos estén llamando. Es la parte alta de allá más arriba de Oventic. Gracias, Cayetano, qué bueno que ya se reportó, porque otras veces lo había hecho y hasta hoy nos dice su respuesta. Cayetano, mil gracias de veras por su respuesta, Y efectivamente lo que usted dice es muy correcto. Dice, no es lo mismo imagen que un ídolo. Efectivamente, Jesucristo mismo es imagen del Padre y no es un ídolo. Nuestras imágenes no son ídolos, son solamente eso, imágenes. Gracias, Cayetano de Jonachoc. Nosotros no estamos adorando, nos dicen, ídolos. Sabemos dónde está nuestro Dios vivo. Está en el cielo y nadie lo conoce tampoco. Los hermanos evangélicos, que ya no se sientan tan perfectos, solamente lo sentimos, su presencia en nuestro Padre Dios, que está vivo. Bueno, esta persona no dijo quién es la que dio esta respuesta. Dice, no estamos adorando ídolos, sabemos dónde está nuestro Dios. Él está vivo en el cielo y nadie lo conoce. Jesucristo nos lo ha dado a conocer, pero por eso lo hizo visible. En Jesucristo Dios tomó rostro, tomó un cuerpo, tomó una historia, un lugar concreto. Dice, tampoco los hermanos evangélicos conocen a Dios. Bueno, lo vamos conociendo a la medida que nos acercamos a Jesucristo. Pero dice alguien, ya se sienten tan perfectos. Bueno, ojalá que nadie seamos orgullosos como los fariseos, que ser humildes y sencillos.
Luego el padre Andrés Chablé desde Comitán nos felicita por el programa. Gracias, padre Andrés, te agradecemos mucho tu bondad y tu atención, porque con tu palabra tú nos alientas y nos animas mucho. Ya nos han llegado muchas más respuestas. Del grupo San Judas Tadeo dicen: que no interpreten a su manera la Biblia, ser semejantes a Él y seguir su enseñanza que nos dejó a través de su Hijo Jesucristo. Gracias, San Judas Tadeo. Es decir, que no interpreten a su manera la Biblia, hay que interpretarla completa. ¿Cómo podemos ser santos siendo semejantes a Jesús y seguir su enseñanza? La familia Hernández López dice que haciendo vida el Evangelio, cumplir los mandamientos, obrar bien, respetar a los demás, los católicos le damos Eso culto. Es lo que dicen a la segunda pregunta. ¿Cómo podemos ser santos? Haciendo vida el Evangelio, gracias. Cumpliendo los mandamientos, así es. Obrar bien y respetar a los demás es la mejor forma de poder nosotros ser santos. El grupo Nuestra Señora de Belén nos dice: los católicos le damos el culto de adoración. Los católicos le damos el culto de adoración solo a Dios, y a los santos culto de veneración. Bueno, es una respuesta muy correcta. Dice, le damos culto de adoración solo a Dios, a los santos solo culto de veneración. Hay que saber respetar, distinguir. Veneración es respetar, atender, darle su lugar, pero no es adoración. La adoración es solamente a Dios. Y a la segunda responden así: ¿cómo podemos ser santos? Cumplir con los mandamientos de Dios, siempre estar alegres y comunicar a quien nos rodea. Exacto. La forma de ser santos, cumplir lo que Dios nos dice, estar siempre alegres, claro, gracias. Hay que estar alegres, a veces nos va requete mal, pero bueno, hay que estar alegres porque contamos con Dios. Y comunicar a los demás, a quienes nos rodean, la palabra de Dios. Al grupo María Inés de la Florecilla, que no hay idolatría, solo veneración, solo a Dios se le adora y a las imágenes se venera. También nos contestan a la pregunta 2, cargando nuestra cruz, teniendo como ejemplo a Jesús y como centro el amor. Gracias, grupo María Inés, ustedes de cada 8 días nos responden y muy bien, perfectamente bien. Gracias. Otra persona anónima dice que si somos idólatras, ¿qué dice ahí? Yo les respondo que están equivocados. La pregunta 2 dice: para ser santos hay que amar sin distinguir razas ni color de la piel. Les diremos que no los adoramos, pues solo son una representación. La pregunta 2 también responden amando a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Perfecto, muy buena respuesta de quien nos la dio, aunque no dio su nombre. Hay otra persona que también responde, dice, aunque la redacción está medio incorrecta, dice: ¿somos idólatras? No somos idólatras, ya que el único que adoramos y amamos es a Dios, y si Dios mismo nos llama a ser santos, no son malas las imágenes, ya que, por ejemplo, de vida que ellos dieron, se hicieron santos. Esa es a la respuesta número 1, pero a la respuesta número 2 dice: dan un ejemplo de vida cumpliendo los mandamientos y amando al prójimo. Muy bien, perfectamente, muy bien respondido, No somos idólatras, ¿no? Y lo fundamental es que los santos se hicieron santos precisamente porque vivieron como Dios nos enseña. También la familia Aguilar Muñoz nos dice: se equivocan, porque nosotros los veneramos como lo que son amigos de Dios y con su ejemplo nos lleva hacia Dios. Nosotros pensamos que puede ser haciendo caridades, amando a nuestro prójimo, siendo mejor personas cada día. Perfecto. Es decir, ¿cómo podemos ser santos? Eso es, haciendo caridades, haciendo el bien a los demás, amando al prójimo, siendo mejor persona cada día. Al grupo de María Inés también nos dice: no somos idólatras porque cualquier persona sería mi Dios. Las imágenes son santos porque vivieron cumpliendo el Evangelio y es un ejemplo a seguir, y que Dios nos pide a que seamos santos como lo que es
Él mismo. Él mismo. Es el grupo María Inés, pero aquí tenemos otro grupo María Inés que no es de la Florecilla, sino un grupo María Inés de la Candelaria. ¿Qué nos dicen? Viviendo el amor de Dios y al prójimo. Perfecto. El grupo de Nuestra Señora de Belén responde: Los católicos le damos a Dios el culto de adoración y a los santos culto de veneración. Bueno, Esa eso es la ya nos pregunta lo número dijeron. 1. Ya nos lo dijeron hace rato, ya se está repitiendo. Vamos a otro grupo que está mandando sus respuestas. El grupo Camino de Luz nos dice que las imágenes no son dioses, solo representan de recuerdos, símbolos de Dios, de los santos, que lo representamos y veneramos para que nos ayuden a acercarnos a Dios. Muy bien, este grupo Camino de Luz, que ahora se está estrenando, no había mandado alguna respuesta. Camino de Luz, gracias. Dice: no son Dios, representan recuerdos o símbolos de Dios y de los santos, los respetamos y veneramos para que nos ayuden a acercarnos a Dios. Muy bien, ahora nos llega otra respuesta del Bosque. Gracias del Bosque, no sé quién sea allá, la hermana Josefina, o no sé quién esté mandando de allá, pero del Bosque nos llega esta respuesta. Los santos vivieron el amor auténtico de Dios vivo, por eso llegaron a ser santos, el imitar a ellos. Bueno, es decir, vivieron el amor auténtico de Dios. Son santos porque vivieron el amor de Dios. ¿Y cómo podemos ser santos? Imitándolos también a ellos para que imitemos a Dios. Otra persona que no dice su nombre nos dice: los católicos no somos idólatras, porque no idolatramos al dinero ni a ninguna artista ni a nadie, solamente respetamos a las imágenes de los santos, porque son fieles servidores de Dios y son ejemplo para nosotros. Muy buena respuesta, ojalá que no idolatremos el dinero, porque a veces hay gente que lo idolatra, o que hay gente que idolatra a un artista, a un futbolista. Entonces, respetamos a todas las personas, pero respetamos también las imágenes, porque fueron fieles servidores de Dios y un buen ejemplo. También alguien nos manda otras respuestas, que ya lo perdimos aquí, a ver cómo lo retomamos. Ya lo retomamos aquí. No, es abajito, perdón, aquí con las cuestiones técnicas. A ver, aquí está, exactamente. Alguien que dice Cami, pero no acabamos a leer quién sea. ¿Qué dice? Esforzándonos, yo creo que esa es la respuesta a la pregunta 2, esforzándonos cada día por hacer vida la palabra de Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y por lo tanto debemos amarnos y respetarnos para que seamos santos, imagen viva de Dios. Atentamente, Cami nos envía esto. Y otra respuesta que acaba de llegar: amar a Dios con dos principales mandamientos, que ya con esto nos necesitamos más, viviendo el mandamiento del amor. Bien, vamos a continuar nuestro programa porque efectivamente siguen llegando respuestas que las tomaremos muy en cuenta. Dicen las hermanas adoratrices: viviendo el mandamiento del amor. Efectivamente, así podemos ser santos. Vamos adelante con nuestro librito de texto que tenemos. Vamos a leer la letra D de la página 20. Vamos a ir leyendo la letra D y quizá hasta ahí lleguemos por esta ocasión, porque no nos va a dar tiempo de más. Dios mismo ordenó a Moisés hacer imágenes de querubines. Está en Éxodo 25, del 18 al 20. ¿Va a hacer comentarios? Sí. Y hasta de una serpiente, también nos los dice en Números del 21, del 4 al 9. Entonces, ¿cómo entender que en Éxodo 20 prohíbe hacer imágenes y en Éxodo 25 y Números 21 ordena hacerlas? ¿Dios se contradice a sí mismo? No, Dios no se puede contradecir. ¿Cómo se explica entonces esta aparente contradicción en Dios? Bueno, vamos entonces a Éxodo capítulo 25, versículos del 18 al 20. No lo leo por falta de tiempo y es muy conocido. ¿Qué pasa?
El pueblo de Israel se rebela contra Dios y contra Moisés, y Dios permite que unas serpientes venenosas los muerdan y se mueren. El pueblo reconoce su error y pide perdón. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Éxodo capítulo 25, versículos del 18 al 20. Lo pueden ustedes leer con toda claridad. ¿Qué le ordena Dios a Moisés? Perdón, me equivoqué de cita. Es el libro de los Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. ¿Qué le dice en el versículo 9? Libro de los Números, capítulo 21, versículo 9. Le dijo Dios, versículo 8, hazte una serpiente y ponla sobre un mástil, un palo. Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce, etcétera, etcétera, y quien miraba la serpiente, dice el texto, quedaba curado, quedaba con vida. A ver, entonces, ¿qué pasa aquí? Dios le ordena a Moisés hacer imágenes de una víbora, de una serpiente, y quien viera esa víbora quedaba curado. Por fin Dios prohíbe o manda. Aquí le manda a Moisés que haga, y 5 capítulos antes le prohibió que lo hiciera. 5 capítulos antes en el libro del Éxodo, que vamos a leer ahora. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Capítulo 25 del libro del Éxodo, que son los versículos del 18 al 20, dice, harás 2 querubines de oro macizo. Sigue más adelante. Dios le ordena a Moisés hacer imágenes primero de querubines, 5 capítulos después de la prohibición, y después el libro de los Números, capítulo 21, le ordena que haga imágenes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dios se puede contradecir? Dios no se puede contradecir. Por eso les pido que tomen en cuenta, tomando solo estos 2 textos, tomen nota de estas 2 preguntas para nuestro programa. ¿En tu casa, en tu carro, en tu cartera, tienes imágenes? ¿Para qué te sirven? Primera pregunta. ¿En tu casa o donde sea, en tu carro, en tu cartera, tienes imágenes? ¿Para qué te sirven? Y segunda pregunta, ¿en qué orden de importancia deben estar las imágenes? ¿En qué orden de importancia deben estar las imágenes? Entonces, ¿en tu carro tienes imágenes? ¿En tu casa, en tu cartera? ¿Para qué te sirven? Segunda pregunta, ¿en qué orden deben estar las imágenes? Como no tenemos ya más que 5 minutos, durante 5 minutos, por favor, a trabajar en los grupos, por favor. Monseñor Felipe Arismendi está al micrófono. Consolidemos nuestra fe. Regresamos.
Monseñor Felipe Arizmendi está de nuevo con nosotros para que juntos conozcamos más a fondo los cimientos de nuestra fe católica. Consolidemos nuestra fe. Ya gracias por sus respuestas que nos están llegando a estas posteriores preguntas, pero nos llegaron todavía algunas de las primeras preguntas. La familia Carpio Martínez dice que no somos idólatras, solo adoramos a Dios y a las imágenes las veneramos. Se hicieron santos por sus buenas obras. ¿Cómo podemos ser santos? Dice, amando a Dios, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y todo lo que hacemos que sea según la voluntad de Dios. También Caminos de Luz, que fue la que hace rato decíamos que Cami, que no llegó completo, es Caminos de Luz, dice, debemos amarnos y respetarnos para ser imagen y semejanza de Dios. Pero ya nos llegan respuestas de las segundas preguntas. Sobre la pregunta que hizo Monseñor, en tu casa, en tu carro, en tu cartera, ¿tienes imágenes y para qué te sirven? Nos contesta María de Lourdes Vargas, sí tenemos imágenes, es una manera de sentirse protegido por Dios, segura en mi casa que nada me pasará si llevo una imagen. Es una forma de sentir más cerca a Dios, eso es. Es decir, no es que Dios sea la imagen, no. Eso te ayuda, como si tú llevas en tu cartera la foto de tu papá, de tu mamá, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, no es que ahí esté físicamente, pero te ayuda a sentirle más cerca. De Zagales del Buen Pastor nos dicen, sí tenemos imágenes del Sagrado Corazón de mis hijos, pero primero para que nunca olvidarme de Dios, primero Dios y después los demás. En efecto, entonces podemos tener varias imágenes. La primerita, Sagrado Corazón, dice aquí, o Dios pues. El primer lugar siempre debe ser para Dios, pero también ahí pueden estar de sus hijos y de otras personas y de otros santos, pero lo primero es Dios, efectivamente. La señora de Belén, sí, para encomendarnos a Dios por medio de las imágenes. Si las imágenes nos ayudan para estar más cerca de Dios, para encomendarnos a Dios, no es a la imagen en cuanto a tal que nos encomendamos, sino por medio de ellas nos encomendamos a Dios. Gracias, Nuestra Señora de Belén. Nos dicen otra respuesta, no tiene nombre, en primer lugar y en segundo, las imágenes. En primer lugar para Dios, obviamente, y después las imágenes. Después del bosque, nos dicen... Sí tengo para recordar como si el mismo santo. Soy devoto de Santa Teresita, la llevo en mi bolsillo en todas las imágenes, el centro Cristo y alrededor los demás. Gracias del Bosque, una magnífica respuesta. Dice el centro Cristo y alrededor los demás. Pero dice, esta persona dice, soy devota de Santa Teresita y llevo su imagen en mi bolsillo. ¿Para qué? Dice, para recordarle que yo también sea santa como ella es santa. Bellísimo. Es una forma de acordarnos que seamos santos, como las personas que llevamos ahí en una imagen. El grupo de María Inés nos dice, para que interceda por nosotros ante nuestro Dios y para seguir siendo católicos, al seguir el ejemplo que nos da el santo. Si los santos son una imagen, un santo que nos ayuda a vivir como Dios manda. Si ellos no son dioses, que quede eso súper claro. La familia Hernández López nos dice, sí, en nuestras credenciales para identificarnos, en el dinero para usarlo, fotografías para recordar a nuestros seres queridos, estampas de santos para recordar que todos estamos llamados a hacerlo y vivir en santidad y pedir intercesión. Intercedan. Dice la familia López, efectivamente, sí tenemos imágenes, dice, en nuestras credenciales es una imagen. También las imágenes van en el dinero, pues para usarlo. Son fotografías, dice, para recordar a nuestros seres queridos. Pero también dice, tenemos estampas de los santos, para recordar que todos estamos llamados a ser santos y vivir en santidad y pedir la intercesión, que intercedan los santos por nosotros también. El grupo de San Judas Tadeo, sí, las imágenes nos sirven para que intercedan por nosotros. Primero María, después apóstoles y tercero los santos. Bueno, aquí se equivocó, porque primero Jesús, primero Dios, no primero la Virgen María, primero está Dios. A la familia, para el grupo de San Judas Tadeo, primero la figura de que tengan un Cristo, lo central. Después la Virgen María, después los apóstoles, luego los demás santos, es el orden.
pero las imágenes nos sirven para pedir que intercedan por nosotros. La familia Jiménez nos dice para recordar y reconocer algo importante. Muy bien, para recordar algo importante, sí, puede ser desde el dinero, pero también las imágenes de los santos. Es decir, obviamente que nos ayudan a recordar algo, pero en el caso de los santos, para recordar a los santos y que intercedan por nosotros. De hecho, como Celo nos dice, yo tengo imágenes en mi casa y me gusta conocer su historia de vida de cada uno para procurar imitarlos. En primer lugar, Cristo, luego María, después los santos. Gracias, Chico Muselo, qué bueno que se comunica desde allá. Me parece que le llega la señal desde la radio trinitaria, no sé si la de Comalapa, pero gracias, Chico Muselo. Y dice, yo tengo imágenes en mi casa, me gusta conocer su historia de vida para procurar imitarlos, pero en primer lugar, y aquí lo dice correctamente, no como el grupo de San Judas Tadeo, que se olvidó de Jesucristo. Bueno, es una broma de decirlo, porque no se han olvidado. Pero aquí Chico Muselo dice muy claramente, en primer lugar Cristo, luego la Virgen María y después los santos. Se nos está agotando el tiempo, si llegan más respuestas de ustedes, las tomaremos para la siguiente ocasión. Yo quisiera solamente que lean su folletito en la página 21, la letra G, como un resumen, le pido a la maestra que lo lea, la letra G que la tienen allí en su folletito, es como un resumen de lo que estamos diciendo y dentro de 8 días retomaremos el tema. Los católicos no veneramos nuestras imágenes como si fueran dioses. Si las consideramos dioses, entonces sí seríamos idólatras. No son dioses, sino solo representaciones, recuerdos, símbolos de Dios, de la Virgen y de los santos, que las respetamos y veneramos para que nos ayuden a acercarnos más a Dios. Las imágenes no nos salvan, sino que nuestro único Salvador es Jesucristo, pero Él quiso tomar un rostro, una imagen física concreta para acercarnos a nosotros. La imagen de Jesús crucificado no es un ídolo, sino como un recuerdo que nos ayuda a estar cerca de Él. Las imágenes son como una fotografía, como un dibujo, pero no son dioses. Por tanto, no son ídolos y no somos idólatras. Gracias, maestra. Todavía del grupo de María Inés de la Florecilla dicen, sirven las imágenes para recordarnos que es posible que todos podemos ser mejores hijos de Dios y por ende santos, efectivamente. Dice, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es el primer lugar, después seguido la Virgen María, luego San José y luego todos los santos del cielo. Muy bien, ese es el orden. La familia Carpio Martínez dice, lo más importante es Dios y solo le adoramos, después del respeto a los santos. La familia Hernández López dice, como en tercer lugar de importancia, supongo que los santos. Dice, primero Dios, su palabra y sus mandamientos, después las imágenes o los santos. Gracias por sus respuestas, que las siguen mandando y las tomaremos en cuenta dentro de 8 días. Gracias, oh Dios, porque eres santo y quieres que seamos santos como tú. Danos tu Espíritu Santo, para que podamos amar como tú amas, amarte a ti con todo nuestro corazón y nuestra alma, amar a nuestro prójimo como tú nos amas. Enséñanos a amar para que podamos ser santos como tú. Virgen María, Madre nuestra, te invocamos, tú eres santa porque Dios te hizo santa. Intercede para que nosotros seamos santos como tú, viviendo de acuerdo con la santa palabra de Dios. Que sigamos tu ejemplo. Tú eres la mujer santa porque hiciste la palabra de Dios. Jesús mismo decía que tú eres la mujer más grande, más santa, porque hiciste la palabra de Dios. Madre, intercede por nosotros. Y vamos a concluir con el canto que está en la página 24, es un canto ya muy conocido, a la Virgen María, santa, porque Dios la hizo muy santa. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar,
Santa María, ven. Que venga y nos acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por su atención. Dentro de 8 días yo debo estar en Huehuetenango, Guatemala, porque toma posesión Monseñor Álvaro Ramazzini de una nueva encomienda que le dan. Deja San Marcos y pasa a Huehuetenango, y debo estar allá y no llegaría a tiempo. Entonces, este programa lo dirigirá el Padre Pedro Arriaga, pero seguiremos el mismo tema y a la misma hora y en la misma frecuencia. Que el Señor les bendiga. Hemos caminado juntos para redescubrir los cimientos de nuestra fe. Consolidemos nuestra fe con Monseñor Felipe Arizmendi.